Hoy queremos profundizar y valorar la situación y consecuencias de los resultados del referéndum sobre la salida o permanencia de los británicos en la Unión Europea. El referéndum, celebrado el 23 de junio, dio la victoria a los partidarios del Brexit, aunque con un margen muy ajustado. Recordemos que un 52% dijeron sí al Brexit frente a un 48% que dijeron no. Si bien el resultado del referéndum no es vinculante, ya que para iniciar el proceso de salida de la Unión Europea, el Parlamento del Reino Unido va a tener que derogar una serie de leyes, entre ellas la Ley de las Comunidades Europeas de 1972. La Cámara de los Comunes podría echar abajo cualquier iniciativa en este sentido. Es decir, todavía no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Esa es la primera cuestión que me gustaría que nos aclarase nuestra invitada esta mañana en el programa. Es Antonia Calbornero, es catedrática de Economía Aplicada y es catedrática Jean Monnet de Unión Europea, una habitual colaboradora en nuestro programa. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Pues si hacemos caso de lo que nos están ya repitiendo varias veces la primera ministra británica, el Brexit es Brexit, es salida. O sea que parece ser que no tienen ninguna visibilidad por ahora, y yo creo que en adelante tampoco, una vez que sabemos los resultados del referéndum, para cambiar la decisión del pueblo británico en general, ¿no? Entonces, yo creo que van a seguir adelante. Otra cosa, ¿en qué condiciones? Obviamente, tienen que pedir, como ya han anunciado que lo van a pedir, la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa. Recordemos, porque aquí yo lo he comentado más de una vez, que cuando se estaba negociando el tratado por el que se constituía una constitución o se establecía una constitución en la Unión Europea, entre las innovaciones había una que era la posibilidad de que un país, de forma unilateral, pidiese la retirada como miembro de pleno derecho de la Unión. Es una de las cosas que retomó el Tratado de Lisboa una vez que fue retirado el Tratado Constitucional, y en el artículo 50 del Tratado de Lisboa se prevé un mecanismo para la retirada voluntaria y unilateral de un país de la Unión. En este caso, si desea retirarse, como en el caso manifestado por el Reino Unido, pues tiene que notificar su intención al Consejo Europeo. Y en este plazo intermedio, desde que ellos han manifestado que quieren marcharse hasta que oficialmente piden al Consejo Europeo la autorización para entrar a formar las comisiones y los acuerdos que deben constituir para ver cómo se queda todo, pues en este plazo intermedio los británicos tendrán que prepararse, ¿no?, para derogar las leyes. Efectivamente, la ley fundamental primero y después todo el acervo comunitario, es decir, todas las normas y leyes de la Unión Europea que afectan a los países miembros con total obligatoriedad de cumplimiento. En el caso del Reino Unido es la primera vez, no es la primera vez, ya en anteriores ocasiones ya se había celebrado algún otro referéndum, por ejemplo en Islandia, al adherirse Dinamarca a la Unión Europea, a la cual estaba ligada, pues en este caso también Islandia se pidió la retirada y se retiró por referéndum. Pero en este caso es que cuando ya la Unión Europea está funcionando, está totalmente constituida, pues un miembro de la Unión pide retirarse. Bueno, es lo que tenemos, pero lo vienen manifestando ya desde hace años. Incluso en el año 1973, un poquito antes de adherirse a la Unión Europea, ya el gobierno británico estaba totalmente decidido a la adhesión, incluso con un lema muy concreto que era "There is no alternative". No hay alternativa, hay que unirse. ¿Por qué? Pues porque el Reino Unido estaba en una situación económica y política de influencia política internacional absolutamente en baja. Entonces estaba viendo cómo la Unión Europea estaba avanzando desde el punto de vista del crecimiento económico, de influencia y de expansión, y sin embargo ellos estaban absolutamente estancados. Hay que recordar que el Reino Unido había rechazado en más de una ocasión el unirse a la Unión Europea. Por ejemplo, había rechazado participar en el Plan Schuman de 1950, por el que se establecía en Europa la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, porque en el tratado aparecían expresiones como supranacional
o Unión Europea, que eran conceptos que a ellos pues digamos que no lo aceptaban. El segundo intento fue cuando al Reino Unido se le propuso participar en la creación de la Comunidad de Defensa Europea en 1953, pero recordamos que la Asamblea Nacional Francesa lo rechazó. ¿Lo rechazó por qué? Porque no quería que el ejército alemán participase en algún componente militar europeo. Y en este caso los británicos lo rechazaron también porque dijeron, bueno, Europa no está preparada para llevar a cabo unas iniciativas de tanta envergadura. Y lo dejaron y siguieron ellos pues centrados en su Commonwealth y en el comercio exterior como potencia mundial, apoyados en sus relaciones con Estados Unidos y con el uso, como siempre han tenido, del inglés como vehículo del comercio y de los negocios. Por parte europea también se ha vetado, al menos que yo recuerde ahora mismo, en 2 ocasiones. Una es, en general, por no estar nada clara la postura del gobierno británico sobre la aceptación de lo que eran los objetivos comunitarios, aparte de que el propio general de Gaulle lo rechazó en las 2 ocasiones. Sin embargo, en 1973, por fin, cuando quieren o desean formar parte de la Comunidad Europea, el general de Gaulle ya no era presidente. Y, como digo, el gobierno británico se mantuvo muy firme en el lema de que hay que entrar, no hay ninguna alternativa. Como decía anteriormente, los británicos ya habían mostrado en una encuesta que se realizó un poquito antes de la entrada, pues una aceptación de adherirse a la Unión Europea, pero con un sí muy pequeño. Era un 38 a favor y un 36 en contra. O sea, que desde el principio los británicos han mostrado mucho recelo a participar en un ámbito de cesión de soberanía, aunque en aquellos momentos la soberanía no era tan fuerte como la es actual, la cesión de soberanía, pues siempre se han mostrado un poquito reacios. Antonia Calvo, antes de seguir un poco retomando las consecuencias, por qué ahora los británicos han decidido esta salida y qué significado tiene y cómo se va a hacer, hablemos un poco, porque a mí me llama la atención esa historia de insularidad de Reino Unido con respecto a Europa, porque ahora estamos hablando del siglo XX. Pues sí, como decía hace un momentito, pues entre aproximadamente la década de los 50 y la fecha en que entró a formar parte del Reino Unido de la Unión Europea, como digo anteriormente, pues tuvo tasas de crecimiento inferiores a la tasa media de los miembros de la Comunidad Económica Europea. La débil posición del Reino Unido en aquella época, quiero decir, estoy hablando ya de finales de la década de los años 60 y principios de los 70, digo que la débil posición del Reino Unido en el libre comercio, en el comercio mundial, y además su relativa debilitación como potencia mundial. Por ejemplo, podemos recordar la crisis del Canal de Suez de 1956, en la que puso de manifiesto claramente cuál era la debilidad como potencia mundial del Reino Unido, con una economía con elevadas tasas de crecimiento, con déficit de balanza de pagos, con déficit presupuestarios. Y recordemos también, que yo creo que en esta radio lo hemos hablado más de una ocasión, la crisis que hubo del sistema monetario internacional de Bretton Woods manifestada ya a finales de la década de los años 60, pues en el año 67 el Reino Unido tuvo que retirar la libra como moneda de referencia del sistema monetario internacional de Bretton Woods. No es que tuviese una obligación de ser como moneda de referencia, como tampoco lo era el dólar, pero como había heredado, digamos, ese sentimiento de potencia mundial de la Segunda Guerra Mundial, pues, y su relación con Estados Unidos también hay que tenerlo en cuenta, pues no aparecía en los estatutos del Fondo Monetario Internacional, pero lo retiró porque carecía en aquellos momentos de suficiente, digamos, potencia o poderío económico para mantener la libra como referencia mundial. Entonces, esta es la situación en la que se encontraba el Reino Unido al incorporarse a la Unión Europea. También tenemos que recordar que la propia Unión Europea, como alternativa, o el proyecto de la Comunidad Económica Europea en aquellos momentos como alternativa de crecimiento, pues era muy importante. A principios de la década de los años 70, en el año 71, estaba propuesto ya, a principios de ese año, estaba propuesto un plan de unión monetaria en Europa, era el Plan Werner, que ya lo hemos comentado.
Y el Reino Unido no tenía ningún tipo de iniciativa mundial, internacional, ni proyección internacional. Lo único que pasa es que cuando se unió el Reino Unido a la Unión Europea en el año 73 es cuando los mercados financieros internacionales se pusieron prácticamente todas las monedas en libre flotación. Apareció también. Tenemos ahí la primera crisis del petróleo y es una década ya dominada por las crisis financiera, monetaria y de materias primas internacional. Entonces eso afectó a todos los países y el Reino Unido estaba embarcado ya en el proyecto europeo. Bien, pues vamos a hablar de la situación actual. ¿Cuáles serían los pasos ahora? Usted nos comentaba que formalmente hay que hacer una petición por parte del Reino Unido al Consejo Europeo para esa desconexión. No sé en qué situación está este tema. ¿Usted cree que es posible otra tercera vía de la que se habla, otra salida diferente al Brexit? Aunque ya ha dicho usted que prácticamente es lo más seguro. Claro, vamos a ver, no se sabe qué van a hacer. Lo que sí yo creo que va a haber durante estos meses hasta el mes de marzo es una fuerte complejidad de dimes y diretes internos dentro de la política interna de la Unión Europea y de la propia diplomacia exterior del Reino Unido. De hecho, ahora mismo, pues algunos países europeos, entre ellos España, pues estamos tratando de atraernos la City británica, lo que es el negocio del sector financiero, para los países de la Unión Europea, porque una vez que ya no forman parte de la eurozona, algunos o muchos bancos tendrán interés en seguir colaborando en el pasaporte único financiero. Y entonces, bueno, pues tendrán que salirse del Reino Unido. No sabemos cómo lo harán. También se plantea la Plaza de Nueva York como alternativa, pero los alemanes acaban de enviar una comisión muy importante para convencer o atraer a los bancos que están instalados en la City como plaza financiera a Frankfurt. Bueno, lo mismo está haciendo Ámsterdam, lo está haciendo París y Madrid también ha hecho sus pinitos. O sea que en estos meses que van hasta que realmente se abran las negociaciones, hay un riesgo muy importante en estos meses. Luego ya podemos hablar de las alternativas que se plantean. Pero en estos meses hay un riesgo, una posibilidad de riesgo importante que yo veo, y es que el Reino Unido quiera dividir a los países de la Unión. En un momento de debilidad que tenemos en la Unión Europea, quiera dividirlos, atrayéndolos con acuerdos. Por supuesto que sabemos que Bruselas, lo ha dicho ya, no va a permitir que haya división. No vaya a permitir que se hagan acuerdos previos a los que se establezcan después de que se inicien las negociaciones antes de finales de marzo de 2017. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Pero yo creo que los británicos van a tratar de hacer fisuras en la Unión Europea para lograr ventajas para ellos y ya de paso pues fastidiarnos. ¿Qué percepción tiene usted de los movimientos, si es que se puede saber algo que hay dentro del Reino Unido? Porque parece que se están demorando un poco en tomar determinadas decisiones, ¿no? Están alargando los plazos, a lo mejor es también para negociar mientras tanto, para saber cuál es su situación. Claro, yo creo que en realidad no están alargando los plazos. Yo creo que hasta ahora había una gran incertidumbre sobre cuándo iban a pedir la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa. Sin embargo, pues la primera ministra británica hace unos días dijo que sería antes de finales de marzo. Yo creo que ahí se han adelantado, en mi opinión. A lo mejor si hubiesen dejado un poquito más de incertidumbre, les habría beneficiado, precisamente por lo que acabo de comentar hace un momento. Yo creo que no, que quizá deberían haber esperado. Pero, en fin, es un momento también de incertidumbre para todos, para ellos, porque han dado un paso que les va a afectar muchísimo en su funcionamiento económico, financiero, también en política exterior, que el Foreign Office está totalmente desmantelado, porque al fin y al cabo ha estado actuando gran parte a través de la Unión Europea. No lo olvidemos.
Bien, pues, ¿qué posibilidades hay, qué alternativas, qué nuevas vías de colaboración podrían existir con el Reino Unido cuando se produzca esa desconexión que decíamos? ¿O de qué manera se puede producir? Porque a lo mejor hay varias maneras de hacer esa desconexión. Claro. Sí, vamos a ver. Ellos, como siempre, serán muy originales. Yo creo que sí. Pero hasta ahora hay, digamos, 3 marcos posibles de actuación una vez que ya hayan activado totalmente el Brexit y se hayan desvinculado de la Unión Europea. Una de ellas es seguir el modelo del espacio económico europeo. Recordemos también, que lo hemos comentado aquí en esta radio, que el espacio económico europeo se estableció en Europa una vez, a mediados de la década de los años 80, una vez que se propuso una reforma del Tratado de Roma para establecer un mercado único en la Unión Europea, un mercado único con las libertades de personas, capitales, servicios y mercancías. Entonces, los países del norte de Europa, los países limítrofes a Europa, digamos países ricos, Noruega, Finlandia, Austria, Suecia, en fin, estos países consideraron que que era un buen momento para ellos, de beneficiarse también de los beneficios del mercado único europeo sin participar en todas las políticas comunitarias. Por ejemplo, no participar en la política agraria común, no participar en los planteamientos de una unión monetaria, todo esto quedaría fuera. Pero de esa manera, quiero decir, con acuerdos, que era entonces cuando estaba Jacques Delors y su equipo, con acuerdos entre la Unión Europea y ellos, pues estableció una especie pues, de marco de funcionamiento y de colaboración. A cambio de ello, pues tenían que contribuir al presupuesto de la Unión Europea, porque eran países ricos, y se adherían de forma relativa a un área donde había países que estábamos menos adelantados. No, por supuesto, no tendrían voz ni voto en las decisiones comunitarias, aparte de los acuerdos a la que llegarían. ¿Qué pasa si el Reino Unido se adhiriese a un modelo de este tipo? Bueno, pues tendría que colaborar al presupuesto comunitario, algo que realmente no le interesa hasta ahora y precisamente es una de las quejas que ha tenido desde la época de Margaret Thatcher, de retirarse de todo lo que sean compromisos presupuestarios con el famoso cheque británico y todas las reformas que han venido posteriormente. ¿Qué tendría que hacer también el Reino Unido? Pues dejar de tener voz y voto en las decisiones comunitarias, que hasta ahora lo ha tenido en muchos ámbitos. También tendría que cumplir la regulación europea, sobre todo en las materias que forman parte de los compromisos. Y eso sí, le dejaría total libertad para llegar a acuerdos comerciales fuera de la Unión Europea, eso sí. Pero, como digo, tiene unas limitaciones que son limitaciones centrales de las quejas británicas que ha habido hasta ahora. Ese sería el modelo que tiene ahora mismo Noruega, porque el resto de los países, de una manera o de otra, se adhirieron. Y Suiza, por ejemplo, que estaba también dentro del espacio económico europeo, a finales de los años 90, por referéndum se retiró. Y entonces el segundo modelo, digamos, de funcionamiento puede ser el modelo de acuerdos bilaterales, que es lo que se llama el modelo suizo. Está basado en acuerdos principales y otros acuerdos secundarios, por el que Suiza tiene, en este caso, que es el único que tiene hasta ahora este tipo de funcionamiento, tiene un acceso limitado al mercado europeo. Sin embargo, Suiza no tiene acuerdos sobre servicios financieros, cosa que al Reino Unido le interesaría. Es decir, puede ser una acción viable para el Reino Unido, esperando o pensando que ellos creen que van a negociar muy bien la salida. Y después el tercer modelo de funcionamiento es el que ofrece la Organización Mundial de Comercio. No es que ofrezca, es que decir, si no tienes un modelo de acuerdos ni bilaterales ni de participación del tipo espacio económico europeo, pues quedas libre para negociar libremente con el resto de los países todo tipo de acuerdos, y los comerciales. Eso tiene un riesgo muy, muy grande, y es que son muy complejos y muy difíciles los acuerdos en la economía mundial, en el comercio internacional. Y eso lo vemos pues con la ronda Doha, que no hay forma de
de controlar esa finalización, y con otros tipos de acuerdos internacionales. Tardan muchos años, es muy complejo. Entonces, quizá entre los cálculos que se han hecho sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, este es el menos favorable para ellos. El menos favorable, por la complejidad y por lo que he dicho antes, de que tienen que articular unos marcos de funcionamiento y de negociación muy complejos. Quizá el más beneficioso, pero ellos no lo querrán, que es el espacio económico europeo, y el de Suiza tampoco está mal, es un modelo viable. Pero yo creo que van a ser originales. Antonia Calvo, la reunión de Bratislava, la reunión de los 27 países que forman parte de la Unión Europea, fue sobre todo una situación, lo que se puso de manifiesto fue la preocupación que tenían los países miembros por los riesgos del contagio. La verdad es que desde entonces han surgido muchas opiniones discrepantes en algunos países, sobre todo de los últimos en incorporarse, ¿no? ¿Cómo es la situación ahora mismo y dónde estarían los riesgos? Pues efectivamente hay riesgo de contagio, pero yo creo que los países, especialmente en países donde está avanzando el populismo, que quieren desvincularse de la soberanía de Bruselas, yo creo que estos países, a pesar de que querer vender la retirada de la Unión a los votantes, no olvidemos que tenemos al año que viene unas elecciones generales en 2 países centrales de la Unión, que va a ser también muy decisivo. Pero yo creo que, a pesar de todo esto, van a esperar a ver cuál va a ser el coste de la retirada del Reino Unido. Yo sé que el riesgo existe, pero efectivamente, de momento. Efectivamente. Hombre, hay otros riesgos, y que también plantean una amenaza a la soberanía de la Unión Europea, y es lo que hemos visto hace unos días con el referéndum en Hungría sobre el reparto de los refugiados por cuotas. Ya lo hemos visto, no ha salido por cuestiones legales, pero los países están decididos a plantar frente a las decisiones de Bruselas. O sea, riesgo de euroscepticismo lo hay, y riesgo de extensión de la retirada de Gran Bretaña, de Brexit, también lo hay. Pero yo creo que los políticos serán prudentes, esperemos. Yo decía que había un cierto escepticismo, sobre todo en algunos países, de los últimos en incorporarse a la Unión Europea, pero es verdad, usted decía que hay unas elecciones importantes en Francia y en Italia, si no mal no recuerdo. Y Alemania. Y en algunos de estos países también hay cada vez más voces discrepantes y euroescépticos. Sí. Más populistas que otra cosa, pero en cualquier caso plantearán un problema en este sentido. Si se alteran las cosas, sí, lo plantearán. Yo en mi libro de Fundamentos de la Unión Europea, cuando hablo de los riesgos que hay en el eurosistema, el primero es que a lo largo del tiempo pues haya políticos o gobiernos que, como no han participado en el proyecto común de la Unión Europea ni en la Unión Económica y Monetaria, pues decidan librarse de lo que son los compromisos anteriores que hay, ¿no? Entonces yo creo que eso es un riesgo, y el año que viene tenemos y no olvidemos que hay unas elecciones próximas en Estados Unidos, que eso también es otra amenaza para Europa. Es que pensemos qué pasa si gana Trump. Trump es un admirador de Putin. Y entonces, ¿qué va a pasar con las relaciones transatlánticas si gana este señor? Bueno, pues no lo sé. Se va a acabar con décadas de buenas relaciones y de consenso internacional. Yo creo que tenemos riesgos internos en la Unión Europea y riesgos externos muy importantes, con Rusia al lado, con su expansión de potencia influyente. En fin. Bueno, hay otra cuestión, no vamos a entrar en ella, además yo creo que es una buena oportunidad para otro programa más adelante, es hablar de la gobernanza dentro de la Unión Europea. Evidentemente, hay muchas voces críticas que dicen que es un aparato demasiado grande, poco eficaz, etcétera, etcétera. Lo dejamos para otra ocasión. Yo creo que sí, porque la gobernanza es central en todo este proceso de crisis. Antonia Calbornero, muchísimas gracias, catedrática Jean Monnet de Unión Europea, catedrática de Economía Aplicada. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, buenos días.